permanentemente en contacto. Nos comunicamos a diario varias veces, formando un equipo, porque acá lamentablemente no podemos hablar de individualidades, no es lo que pasa en las grutas o lo que pasa en San Antonio, sino lo que pasa en el ejido. Así que bueno, sin duda que tenemos que trabajar más que nunca juntas, ¿sí? Los dos hospitales, todos. Sí, los casos que tenemos hoy, sí. Sí, sí, yo creo que todos estos meses justamente nos sirvió para prepararnos. ¿Sí? No es que nos toma de sorpresa, es arduo el trabajo de los dos hospitales, pero más que nunca tenemos que seguir pensando en que podemos llevar adelante justamente todo esto que tiene que ver con la pandemia. No, además cada caso te enseña, ¿no? Que cada caso uno rescata esto, podemos mejorarlo. Creo que hay que siempre modificar un protocolo que se va armando porque todo crece de una medida que a veces no estás preparado para eso, pero este momento de contacto que tenemos, esta iniciativa de poder tener una unión interdisciplinaria en la comunidad también ayuda mucho, porque día a día estamos tratando de mejorar cosas que por ahí nos pasan por alto. Sin más, ayer con las ambulancias hablábamos del desgaste de los choferes, de la gente que sale, y lo consideramos en una reunión, no, vamos a buscar otra forma, hoy ya está resuelta. Sí. Tenemos gente que va a salir desde el lugar del municipio, bomberos, para poder resolver eso, y para nosotros es sumamente importante, porque la gente de salud es poca y eso es un trámite de un chofer. Estamos hablando puntualmente de llevar las muestras a la localidad de Viedma todas las mañanas, donde ponemos un vehículo que es una ambulancia, con un chofer, con un ambulanciero, y que esa persona además cuando regresa está apresto para salir a una derivación, por ejemplo. Con un paciente. Claro. Con un paciente. Entonces, bueno, se resolvió eso, que aunque parezca una mínima acción, para nosotros realmente es un montón, ¿sí? Porque desgastamos menos a una al personal, persona, al vehículo, sí. Y que tenemos que tener preparado para cualquier emergencia. Lo que notamos a diario es que cuando tenemos un caso positivo de COVID-19 y empezamos a hacerle el seguimiento, encontramos muchas personas que se convirtieron en contacto estrecho. A ver, te voy a dar el ejemplo. Si vos tenés una persona positiva, seguramente vas a tener al menos 10 personas que estuvieron en contacto con esa persona positiva, más los convivientes, ponele 2 más, y además de esos contactos estrechos, ¿cuántos más de los contactos estrechos? Si bien uno no busca estrecho de estrecho, ¿sí? Pero son muchas las personas participantes a partir de una sola. Y lo que estamos viendo es que el nexo fundamental y más frecuente sigue siendo el compartir en grupo, ¿sí? El mate. No respetar las normas. A ver, esto es algo que está hablado desde siempre, el hecho de no compartir el mismo pico o la misma bombilla, en el caso de que uno en vez de tomar mate tome otra bebida, pero siempre estamos viendo que el mate sigue estando presente en cada uno de los contactos, ¿sí? Entonces es no como sale una publicidad que está realmente, es uno cada uno. O sea, nadie dice no tomes mate, sino tomalo en forma responsable, en forma individual, ¿sí? Inclusive en el ámbito de trabajo. En el hospital hace bastante tiempo que hicimos una normativa interna donde no se prohíbe el mate, pero sí se prohíbe en forma colectiva. Un solo mate, claro. ¿Sí? Voy a hacer una aclaración porque fue una pregunta que alguna vez alguna persona me hizo. Es el mate con una sola bombilla y vuelvo a repetir, en forma individual. No un mate con varias bombillas para varias personas porque si no el contagio es el mismo. También sería bueno aclarar que no un solo termo, porque el manoseo del termo es también lo mismo, es como pasarte el mate. Y a veces un solo termo para una oficina, pues total calentaste el agua a vos, eso pasa a menudo. Todas estas cosas son no darnos cuenta de la importancia de la protección. Es que estamos aprendiendo todos como comunidad. Hablábamos hoy del uso del barbijo. Sí, yo me pongo un barbijo, creo que está todo bien. La idea es cómo uso este barbijo. Primero que, como decíamos, el uso de que se cae, que lo acomodamos. Ahora, vos te tocaste acá, está todo bien porque a mí me molesta la nariz. Bueno, yo tengo que tener en cuenta en mi cabeza que ya me toqué. Entonces, si yo me toco el ojo, me muevo el pelo, pasé por el ojo, yo tengo anteojos, pero obviamente hay gente que no lo tiene, ya entró a tal vez el virus que vos tocaste acá y no te diste cuenta.
El barbijo tengo que usarlo en forma permanente. Si estoy en mi casa, por supuesto, estoy con mi marido, bueno, es la persona con la que comparto. Pero por ahí tenemos que llegar a ver a un familiar porque es grande y pasa mucho tiempo que no lo vimos y asistirlo, porque también tenemos que recordar que no está permitido ir a visitar a nadie. Pero por ahí necesitamos verlo, porque necesita hacer un mandado y cuido a esa persona mayor que no tiene que salir. Yo llego, la veo a través de una reja, a través de una puerta, a través de una ventana. ¿Cómo estás? Puedo tomarme un tiempo de 10 minutos para estar con esa persona, prefiriendo que yo tenga el barbijo puesto y que la persona que me está recibiendo la mercadería también tenga el barbijo. Parece ridículo, parece, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero es la protección que debemos tener. Entonces, si yo estoy con esta persona y le dejé todo y la vi, más de 10 minutos no, porque ahí ya empieza a tener riesgo la persona que está del otro lado y yo por estar con la persona. Llego a mi casa y el barbijo no tengo que agarrar y sacarlo de acá, no, lo tengo que sacar de acá. Y me fijo que si tengo la canilla cerca y lo puedo lavar, lo pongo cerca de la pileta para poder lavarlo. Si yo no tengo la canilla y no tomo esa precaución, lo dejo arriba de la mesa. ¿Qué pasó acá arriba de la mesa que yo dejé el barbijo? Y que después salgo al kiosco, ¡ay, el barbijo! ¡Pucha, me olvidaba! Porque es típico que nos olvidamos el barbijo y lo vuelvo a agarrar así. No, lo tengo que agarrar así porque es lo que... No sé eso cómo estuvo, me lo vuelvo a poner así. Listo. Y tengo que salir. Y después paso el trapo acá porque cuando vuelvo a dejar esto. El trapo con la bandina. Sí. Entonces, son muchas conductas que hay que hacerlo en forma consciente. Por ahí esto me hace acordar en lo que nos pasa ahora como profesionales, que hay un caso positivo y nos asustamos, nos manejamos con mucho criterio. Yo creo, ayer surgía, como las rutas apenas hace 2 casos que tenemos, ¿y cuál es el nombre? Hoy nos preocupamos por eso. Cuando haya 50, eso va a pasar desapercibido. Es como esto, ¿no? En el momento dijimos, el barbijo, pero hoy tenemos que tomar más conciencia de esto. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la protección de esto? Y se trataría, que sería lo lógico, una protección, porque la campera se te corre, se te baja, ahí empieza el contacto de cómo te moves. Sí. Por eso el tapaboca, y no un tapaboca que sea simple, sino que tenga 3 capas. O sea, si hay una cosa que compramos en los comercios, porque se han hecho muchos, la precaución de poner una servilletita para tener las 3 capas, entre las 2 capas, porque eso es re importante. La saliva que transmite la virosis. Por eso la virosis que está acá, que vos tocaste, entra por atrás del ojo. Del ojo, de la nariz, de la boca, de las mucosas. No es la matemática exacta. Claro, en este caso no es pura matemática. No. Tengamos en cuenta que una persona, desde el momento en que comienza sus síntomas, hablando de una persona que no va a tener ningún tipo de complicación con respecto a su cuadro viral. Empiezan los síntomas y a partir de ahí se empiezan a contar 10 días. Si esa persona en esos 10 días, los últimos 3 estuvo sin síntomas, se da de alta sin necesidad de hisopado, ¿sí? Baja la carga viral, no contagia, ¿sí? Entonces, son solamente 10 días. Pero a mí me aislaron 14. Claro, porque estuve en contacto con esta persona y yo sí tengo que cumplir los 14 días por estar aislada, por ser contacto estrecho, porque yo tengo ese periodo, 14 días, para empezar con los síntomas, si realmente me contagié de ese positivo. Porque entonces, ese que tenemos 10 días tuvo síntomas antes. Entonces, exacto. Más o menos son los 14 que hay que respetar. Exactamente. Entonces, ¿a qué va? Que uno nota más la cantidad de positivos que la cantidad de recuperados por aislado, o sea, no de recuperados, sino de aislamiento, ¿sí? Siempre siguen siendo más los que están aislados. Con las medidas básicas que venimos repitiendo desde el comienzo de la pandemia, el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol en gel, el uso de tapaboca, el uso del distanciamiento social, no reunirnos. Es más peligroso la reunión social en un domicilio donde uno realmente no usa el tapaboca, no usa el distanciamiento como medida, que reunirse, por ejemplo, en una plaza o en la playa. Yo no estoy diciendo, porque no son actividades que aún están por ahí autorizadas, pero pronto las vamos a tener que autorizar, porque la gente seguramente no va a respetar quedarse aún mucho tiempo más aislados. Entonces, tenemos que empezar a convivir con eso.
Ahí es donde hablamos de la responsabilidad social, ¿no? Exactamente. Exacto. Voy a poder hacerlo manteniendo todas las medidas que ya nombré recién, pero a su vez, ¿sí?, respetando que porque estoy afuera no me tenga que sacar los elementos de protección. Sí, totalmente. Hemos notado, si bien, como dije recién, es de 0 a 14 días la posibilidad de contagio, por ahí la aparición de síntomas no es tan inminente. No es que hoy estuve con un positivo, dio positivo hoy y ya mañana tengo los primeros síntomas. Dos cosas observamos o tres cosas observamos. Una es, como vos decís, el nivel de estrés de la persona que está esperando el resultado de la otra persona. Inclusive, la persona que espera el resultado, cuando vos le decís fuiste negativo, ¡ah, qué alivio!, te dicen. Realmente sentís la carga emocional que tuvo por ahí durante 24 horas esperar ese resultado. En cuanto a los contactos estrechos, son 14 días de estrés, porque puede ser que no tengan ningún síntoma durante esos 14 días. También es somatizar, como decíamos, y que muchos empiezan con síntomas en la inmediatez del positivo de su contacto. Entonces, a veces eso nos lleva a hisopar a las personas más de una vez, porque por ahí el primer hisopado dio negativo, nosotros no le levantamos la cuarentena porque son 14 días, y por ahí el día 7, 8, nuevamente empieza con síntomas y esos síntomas son los reales. Volvemos a hisopar y ahí nos da positivo. Sí, siguen haciéndolo. Sí. A ver, porque una cosa es esto que te estoy diciendo, de por ahí esperar, si yo estuve con un contacto positivo hoy, mañana lo más probable es que no tenga aún los síntomas. Pero lo que sí estamos viendo, que vienen con síntomas después de 7, 8 días, cuando se dan cuenta por ahí o saben, que se enteran que tienen un contacto positivo, o que realmente los síntomas, porque los escucharon nuevamente, se los recordamos de alguna forma, entonces llaman, y cuando uno pregunta verdaderamente cuándo empezó con los síntomas, llevan más de 10 días, o más de 7 días, entonces también achica el tiempo, ¿sí?, hasta el alta. Claro. ¿Qué nos pasa? Que también es una cosa que observamos, están con síntomas, los hisopamos, da positivo y al otro día no tienen más síntomas. Con respecto a los contactos estrechos, que no se desesperen, porque esto de estar encerrado los 14 días, por ahí la obligación de salud es llamarlos por teléfono, ver cómo se sienten. Y por ahí tener en cuenta que si tengo alguna duda, están los teléfonos del hospital para poder llamar. Tanto la emergencia del 107, que te puede derivar a ambos hospitales, por lo general llega a Las Grutas y Las Grutas se comunica con San Antonio, o si no, los teléfonos que es 497-100 y 430-472. La idea es que no duden, porque el estrés se aumenta pasando los diferentes días. Desde el Hospital de Las Grutas nos vamos a apoyar un poco con la gente de salud mental a que también haga estos llamados imprevistamente, capaz que al 6º, 7º día, ayer lo hablábamos con los chicos, para poder contener desde otro lugar. Porque por ahí la persona no se resiste a hablar con el psicólogo, pero cuando hay alguien que está haciendo los contactos estrechos al teléfono y ve que está exasperada esa persona, se comunica con el agente de salud mental, mira, esta persona creo que necesita un apoyo mejor, y por ahí puede ser llamado desde ese lugar. Mientras que lo podamos ir sosteniendo, porque esto si nos desborda va a ser mucho más complicado. La falta de responsabilidad social y que sigan multiplicando los casos. Yo voy a comentarte algo que no es que me duela a mí en lo personal, porque justamente entiendo el dolor de lo que implica tener un familiar con COVID. Pero a mí lo que sí, por ahí un poco, no sé si la palabra me molesta, pero que hay mucha gente que sigue descreyendo de esta pandemia, que dice que es una pandemia inventada. No sé, vuelvo al punto de siempre, no entiendo cuál es el beneficio de tanto sacrificio que estamos haciendo tantas personas, si es una pandemia inventada. Además, no está bueno tener un familiar contagiado, no está bueno dejar de ver familiares, pero bueno, son cuestiones que a veces se nos plantean, de gente que descree de lo que nos está pasando, que se resiste cuando le das un resultado, que se resista a decir la verdad cuando le das un resultado, porque esto implica, al no decir la verdad, que se siga propagando el virus. Claro.
Que no ¿sí? diga con qué estrictitud. Muchas veces cuando nos quedan dudas debemos hacer varias llamadas telefónicas y después de varias llamadas telefónicas algunas verdades nos dicen. Nosotros no vamos a juzgar a nadie ni vamos a señalar a nadie porque nos diga que realmente se juntaron en forma indebida por un tiempo que no correspondía, en un lugar donde no correspondía y que hicieron cosas que no correspondían. Eso no es lo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa no saber quién más puede estar enfermo. La responsabilidad. La responsabilidad es la solución, no nos parece, es más, lo hemos hablado en varias oportunidades con el intendente, lo hemos hablado con ayer en una reunión con la gente de Emprotur. Sí, exactamente. Bueno, lo hemos hablado. ¿Hasta cuándo se puede sostener esto? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? O sea, va a llegar el 15 de diciembre. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer para mantener la gente adentro de la casa? Van a salir igual. Primavera, estamos próximos al 21 de septiembre. No se va a respetar, no hay tampoco personal de las fuerzas de Vigilancia, seguridad que estar como para manejarlo. No hay forma de prolongar mucho tiempo más, digamos, que la gente se quede adentro. Cuando tengamos por ahí esa posibilidad, lo único que hay que hacer es ser responsable. Me cuido y cuido al otro. Los domingos habíamos hablado que nadie podía salir de la casa excepto para lo excepcional. Las playas estuvieron con gente. Ahora está habilitado. Y entonces vos agarrás y salís. Está todo libre, pero la protección, no compartir ese mate que se ve en la playa, sí, una familia compartiendo mate. La ronda de mate. El distanciamiento entre la gente que está en la playa. Ahí entra la responsabilidad social. De nosotros depende.